Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Vamos a iniciar la sesión o la lección número 6. Para hoy tenemos dos temas. Uno sería la solución paso a paso de un ejercicio ya de una aplicación. Y en la segunda parte pasaríamos o iniciaríamos el tema de secciones cónicas que teníamos, o les había comentado que lo iniciaríamos mañana, pero en vista de que hay un espacio ahí, preferí iniciarlo hoy para avanzar y tener todo lo necesario para poder, en lo que resta de la semana y la semana entrante, dedicarnos a hacer ejercicios, porque el examen, el primer parcial es de este viernes en 8, ¿ok? Entonces hay que aprovechar las lecciones que nos quedan hasta llegar a la del examen para practicar. Entonces, en vista de eso, vamos a avanzar hoy con el tema de secciones cónicas. Vamos a ver la elipse y las tangentes trazadas con una elipse. Vamos a ver dos métodos y con eso iniciamos. Nos quedaría pendiente prácticamente la parábola, que es la otra cónica que vemos. Y con eso concluimos ya la materia, ¿ok? Entonces voy a mostrarles lo que tenemos para hoy. Antes, si tienen alguna consulta y algún comentario, algo que se les haya dificultado en las tareas, ya les he enviado los resultados de la número 1 y ya estoy trabajando en la revisión de la número 2. En este esquema de verano, pues no hay asistente, entonces tengo que dedicarle tiempo también a esa parte, pero trataré de tenerlas terminadas entre hoy y mañana para que ya tengan sus notas ahí y puedan ir avanzando con conocimiento de que están haciendo las cosas correctas. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien. Entonces, veamos qué es lo que tenemos para hoy. Permítanme un segundo. Ok. Para hoy tenemos en la lección número 6, seguimos en el tema 1, ¿verdad? Y veríamos de la práctica del tema 1, que ya está en mediación, veríamos una de las aplicaciones, que es la figura número 12. Esa figura número 12 o problema número 12, lo vamos a ir viendo paso a paso, vamos a ir haciéndolo. Ahí les pediría que si tienen posibilidad lo vayan siguiendo ustedes también con sus instrumentos y en la medida de lo posible, aunque no hagan la figura completa, por lo menos irían viendo cómo se realizan los trazos de diferentes sectores de circunferencia, tangentes a otros, rectas, tangentes a circunferencias, y que son las aplicaciones de lo que ya hemos visto. ¿Ok? Seguidamente pasaríamos a ver lo que son secciones cónicas, una introducción general de dónde provienen y entraríamos con el dibujo de la elipse. Por el método de la definición, veríamos lo que son las rectas tangentes a una elipse, a un punto determinado de la elipse y desde un punto externo. Por último, veríamos el método de cuatro centros. Tengo aquí la tarea número 4, que es la tarea que se asigna los viernes para entregar los martes. Con el fin de que puedan ir adelantando aquellas personas que tengan posibilidad, pues de una vez la vemos, la subimos y la tienen a disposición. Pero la asignación, el día de asignación, en realidad sería el viernes, pero tienen tiempo a partir de ahora hasta el martes, ¿verdad? Ok.
Muy bien, vamos a ver de la práctica número uno. Ahí tenemos los ejercicios de la práctica número uno que estuvimos viendo el día de ayer también. Hay un primer ejercicio que es de tangencias y polígonos regulares, este otro que tiene que ver con escalas, este otro que tiene que ver con secciones cónicas, este todavía no lo veríamos, este que es de tangencias, este sí lo podemos hacer, pero vamos a llegar al que vamos a hacer el día de hoy, es el número 12. Entonces, este que está acá, esta figura que está aquí, esta es una figura que está eh, conformada por sectores circulares, tangentes unos a otros, y hay una recta aquí. Se dan el dimensionado aquí de todas las secciones, sectores circulares y estos sectores rectos. Hay una indicación aquí de que hay un sector recto, este es un sector recto vertical, y podríamos trabajar, a pesar de que el ejercicio habla de una escala 1 a 125, eh, podríamos trabajar estas dimensiones como metros, pero en escala 1 a 100. No habría ningún problema que se haga en escala 1 a 100. Este, Aquí hay un tipo de radios que se señalan donde están ubicados sus centros. Aquí están las líneas de extensión y están estos colineales o sobre este mismo eje, pero aquí están definidos estos radios, pero aquí hay otros como este en forma de flecha, de rayo, perdón, que en forma de rayo que o este de acá y este, donde nada más se indica cuál es la magnitud del radio, el dato de ese radio, pero no se indica dónde está su centro, igual este de acá. Entonces, todos estos que están acá deben ser localizados mediante aplicaciones que ya las hemos visto. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en este ejercicio y vamos a pasar a verlo entonces. ¿Ok? En esto, por supuesto, si tienen alguna duda, alguna consulta, la hacen inmediatamente para que la podamos aclarar. Esta es entonces la figura. Aquí va a aparecer al lado izquierdo, va a aparecer la figura y al lado derecho vamos a tener lo que vamos haciendo. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando le piden reproducir esta figura sin dimensionarla, ahí esa sería la solicitud, dibujar esta figura sin dimensionarla. Y nos podrían pedir que la dibujemos a partir de un punto determinado. O sea, podrían ubicarnos, por ejemplo, este centro y con respecto a la hoja, nos piden colocar la hoja tal vez con el lado más largo horizontal, en vista de que es más, tiene mayor dimensión en este sentido que en este, pareciera, por lo menos en términos generales. Y entonces podrían darnos una referencia para ubicar alguno de estos puntos. ¿Ok? A partir de ahí, pues se iniciaría el dibujo teniendo como referencia alguno de los vértices de la hoja o de los lados de la hoja y de esa forma, pues se podría iniciar el dibujo. La otra alternativa es que se pueda dibujar esta figura en la hoja. No nos dan la referencia de algún punto, simplemente nos piden dibujarlo dentro de la hoja. Podría ser que se pida centrarlo en la medida de lo posible. Hay figuras que se pueden centrar porque se tiene toda la información necesaria y hay otras que no es posible centrarla con precisión. Vamos a ver que en este caso no hay posibilidad de centrar con total precisión la figura, pero hay algunos datos suficientes para poder ubicarla dentro de la hoja. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son las dimensiones máximas de esta figura en cuanto al ancho y en cuanto a la altura. Estas dos dimensiones para poder saber dónde vamos a ubicarla. Uno no puede empezar el dibujo sin saber cuánto mide en realidad
y no puede empezar por cualquier parte de la hoja porque podría correr el riesgo de que la figura se salga o por lo menos una parte de la figura no quede dentro de la hoja. Por eso lo primero es analizar la escala que se solicita dibujar, las condiciones, si no existe punto de referencia, pues medir las dimensiones generales, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí tenemos de estas dimensiones del ancho de la figura, tenemos 3, 4, 6 y 2 acá, y ven que con estos son 10, 13, 15, y si le sumamos, aquí hay una dimensión que es esta línea de proyección o de extensión, llega hasta acá, teníamos 15 y aquí le sumamos un metro más, en escala 1 a 100, un metro más, entonces serían 16 y 16 y hacia este lado tenemos 1,5, entonces tendríamos 17,5 que es lo que aparece aquí a la derecha. ¿Okay? En el otro sentido tenemos 7 y 5 son 12 y aquí hay un radio que es el de afuera. Vean que hay dos concéntricos, uno de 1 y otro de 1,5. Entonces vamos a considerar el de afuera, 7 y 5, 12 y más 1,5 son 13,5. Pero si ven, aquí viene un sector circular que es tangente a esta circunferencia y a esta otra de acá, a estos sectores. Por lo tanto, se desplaza un poco más hacia allá. Entonces, la recomendación aquí es que no podríamos tener el dato preciso, pero entonces lo recomendado es asumir un dato, considerar un dato, aquí se está considerando un centímetro más, entonces eran 13,5 más un centímetro más hacia allá, conservadoramente para tener certeza de que la figura va a estar dentro de la hoja. Entonces, con estas dimensiones ya podemos iniciar el trabajo. Eh, ¿Por dónde empezar? Ahora sí, empieza las dificultades en cuanto a por dónde empiezo. Si tengo un montón de sectores circulares, circunferencias completas, podría empezarse por algún lado donde uno tenga posibilidad de dibujar cosas completas, pero también podría empezar, vean que aquí hay esta circunferencia, no es completa, es de radio 1,5, pero podríamos dibujarla con línea de construcción. Podríamos dibujar esta, si va a quedar así, entonces se puede dibujar con trazo fuerte, esta también. Y tenemos la separación a la que están los centros y la altura a la que están. Entonces, igual, podríamos empezar por este lado también, ubicando este punto o este otro de acá, que tiene radio 1,5, dibujar este sector de circunferencia con líneas de construcción, porque no sabemos, no conocemos los puntos de tangencia con respecto a este radio de 3 y a este radio de 1 que viene por acá. ¿Okay? Entonces, para el ejercicio, pues el eje, para el ejemplo se inicia o lo iniciamos por acá, pero ya ven que podríamos iniciar por acá también o por acá, por cualquier sector donde nos permita avanzar. De hecho, si uno no logra avanzar en la figura, pues puede trasladarse a otro punto y continuar la figura porque tiene dimensiones suficientes como para ubicar diferentes partes. ¿Okay? Entonces, aquí hemos iniciado considerando que este va a ser el punto A, este punto donde estas líneas de extensión se cortan, ese es el punto A, y sobre esta línea de extensión está este radio 1 a 6 de esta base, de esta línea que es horizontal, a 6, ahí está el centro de este radio 1. ¿Okay? Entonces vamos a ir avanzando a ver cómo eh, construimos esta figura a partir de esta referencia que sería este punto A que estamos ubicando ahí. ¿Okay? Aquí en cada una de las imágenes que se demuestran se hace referencia a cada una de las aplicaciones que hemos visto en la primera parte del curso. Con los casos consecutivos, ahí se observa y hay coincidencia en la aplicación que vimos
Entonces, aquí, en este caso, vean que se está dibujando el radio de 1,5 con línea de construcción. Estas celestes son líneas de construcción. ¿Por qué con línea de construcción? Bueno, porque no sabemos dónde están los puntos de tangencia. Vean que del punto A, que estaría aquí ubicado hacia la izquierda, hay dos, entonces pues, se mide 2 hacia acá y se sube 1,5 y ahí está dibujado, ahí está localizado el centro, ¿verdad? Sabiendo que la tangencia con el sector recto va a ser una perpendicular porque es el radio, recordar que es el radio perpendicular a la recta tangente. Entonces, si este es horizontal, el punto de tangencia y la marca es en esta dirección perpendicular aquí para localizar aquí el centro de 1,5. Entonces, podemos trazar esta 1,5. Vean que a partir de esa base del punto A subimos 6 y podemos dibujar este radio 1 aquí con línea de construcción. ¿Por qué con línea de construcción? Bueno, porque igual, al igual que este, no sabemos dónde están sus puntos de tangencia. ¿Ok? Ahora sí empieza la aplicación del caso 7 de circunferencias y tangencias. Este es el caso 7. Recuerdan que había tres casos, que eran una circunferencia tangente a otras dos circunferencias conocidas. Eh, Había tres casos. El caso 1 era cuando las circunferencias conocidas tienen los centros fuera de la circunferencia que se va a trazar. Este es el caso 1. Entonces aquí se hace referencia a ese caso. Y como el radio es 3, aquí lo que debemos aplicar es, bueno, si el radio es 3 y yo quiero localizar su centro, entonces para que sea tangente a este de radio 1,5, sus centros deben estar separados. Este radio 1,5 más los 3 de este serían 4,5. Entonces trazo un sector de circunferencia de radio 1,5 más 3, o sea 4,5 por acá. Y hago lo mismo con el radio 1, donde también queremos que esta de radio 3 sea tangente. Entonces tenemos este radio 1 y su centro está separado 1 más los 3 de este, serían 4. Entonces con radio 1 más 3, que serían los radio 4, trazamos el sector circular donde se cortan. Ahí está el centro de la circunferencia de radio 3 que andamos buscando. Una vez que encontramos ese centro, lo primero que debemos hacer no es directamente ya tomar el radio 3 y trazar el sector porque no hemos localizado los puntos de tangencia. Lo que debemos hacer es unir ese punto con el otro centro, este punto con este otro centro, y ya tenemos localizados ahí los puntos de tangencia. Entonces veamos esa parte aquí en la imagen que sigue, donde aquí se localizan entonces los puntos de tangencia, uniendo los centros, y ahí se marcan en esa línea roja ya las tres primeras marcas de tangencia que tenemos ahí, para después, ahora sí, ya trazar los sectores circulares que es posible trazar con trazo fuerte. Porque aquí pues ya podríamos trazar con trazo fuerte el radio y radio 3, centro aquí, este sector circular y también este de aquí abajo. Vean que ya tenemos los dos límites, el punto de tangencia aquí y el otro acá, y podríamos trazar este sector. ¿Ok? Entonces veamos esto en esta imagen, donde ya aquí trazamos el sector de radio 3, tangente a este y a este de acá. Y este lo podemos trazar también, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí en esa aplicación? Muy bien, entonces vamos avanzando por ahí. Veamos qué es lo que podemos realizar. Observen que aquí hay una aplicación del caso 5 de circunferencias y tangencias, que es el caso especial aquí, porque hemos trazado esta recta, que ya una vez localizado este punto, vean que aquí es nada más medir de aquí hasta acá hay 10. Entonces podemos trazar esta línea con línea de construcción y
tomar en cuenta que si este radio 1 es tangente a este sector recto horizontal y a este sector recto vertical, entonces lo que tenemos es un caso especial de redondeo de esquina, donde tenemos dos rectas que forman 90 grados y entonces es la aplicación del caso 5. No sé si lo recuerdan, es el caso donde construimos una circunferencia o un sector de circunferencia tangente a dos rectas. Había un caso especial que era el caso de cuando las rectas son perpendiculares. Entonces ahí lo que hacemos es, a partir del vértice, tomar centro ahí en el vértice, radio 1, que es el radio que tiene, cortamos aquí y acá, tomamos centro ahí en esos puntos con radio 1 y localizamos este punto. ¿Ok? Una vez que tenemos ese punto, todo con el mismo radio, trazamos los sectores, el sector circular de radio 1. Aquí aparecen dos marcas de tangencia y ya tenemos, vean que con esto ya vamos avanzando y ya estamos por aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Vean que todas son aplicaciones que hemos visto y por eso queda ahí la referencia para que la repasen, revisen el caso en, en, en las aplicaciones que hemos visto. Muy bien, ya hemos llegado por acá y ahora necesitamos seguir avanzando hacia acá, hacia este sector, que es el que hemos seleccionado. No seguimos por acá, sino que avanzamos por este sector de la figura. Entonces hemos trazado esta como línea de construcción y ahora viene, aquí nos indican que este es un sector recto, es vertical y nos indican que aquí hay un radio de 3 que es tangente a este sector recto y también a este sector circular de radio 1,5. Si recuerdan, hay una aplicación de la primera que vimos ayer, que dice lo siguiente, que si yo quiero trazar una circunferencia que sea tangente a otra circunferencia y a una recta conocidas, lo que debo hacer es lo siguiente, es, bueno, replantear la situación aquí. Vean que aquí tengo en línea de construcción la recta de la circunferencia de radio 1,5, porque igual no conocemos sus puntos de tangencia, y aquí tengo la recta. Entonces, ¿cómo va a quedar esta circunferencia de radio, sector de circunferencia de radio 3 aquí? Va a venir acá tangente a la recta y va a venir acá tangente a la circunferencia, se va a quedar por aquí. ¿Okay? La clave nuevamente es dónde está el centro de esa circunferencia de radio 3. Si yo quiero que sea tangente a esta de acá, a esta recta, su centro debe estar separado 3. Entonces trazamos esta paralela a una distancia de 3. Ese sería uno de los datos que estamos usando. El otro es tomar en cuenta que si yo quiero que sea tangente también a esta circunferencia de radio 1,5, bueno, ¿a cuánto debe estar el centro de la circunferencia de radio 3? Debe estar a 1,5 más los 3 que tiene la otra. Entonces debe estar con respecto a este centro, que sí lo conozco, debe estar a 4,5, ¿ok? Que es 3 más 1,5, 4,5. Entonces, aquí hemos localizado este punto. Ven que aquí está el dato 7 y lo podemos localizar y construir. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, vamos con el siguiente paso. Siguiente paso es precisamente el que comentábamos, el sector circular de radio 4,5, aplicación 6 de circunferencias y tangencias, que fue lo que vimos la clase de ayer al inicio. Y entonces cortamos acá eh, con radio 4,5 y ahí está el centro del radio 3. Ahí está el centro del radio 3. Como ahí está el centro del radio 3 y va a ser tangente a la recta, de una vez pasamos el radio perpendicular y aquí está la marca de tangencia que nos dice hasta dónde llega este sector recto porque no teníamos dimensión hasta dónde llega.
precisamente se obtiene por construcción o por la aplicación de estos casos que hemos visto. ¿Ok? Ya aquí estaría el punto de tangencia con la recta. Y aquí igualmente estaría sobre esta línea el punto de tangencia con la circunferencia de radio 1,5. ¿Ok? Entonces tenemos ya los puntos localizados. A partir de esos puntos de tangencia marcados y ya definidos, ahora sí podemos trazar el sector con centro aquí, el sector de radio 3, tangente a la recta y a la circunferencia de radio 1,5, que es la que tenemos aquí a una distancia de 7 de la base. ¿Ok? Vamos para acá y aquí se traza la circunferencia de radio 3, tangente a esta, que sigue en línea de construcción porque no sabemos dónde está el otro punto de tangencia por el otro lado. Entonces, de esta parte sí la conocemos hacia este lado, pero hacia acá no sabemos hasta dónde llega. ¿Ok? Entonces, de momento, con trazo fuerte, solo esta de radio 3. Vamos subiendo y vean que aquí hay una cota, una dimensión, que dice que a partir de sobre la misma línea de extensión, tenemos una distancia de 5, una altura de 5. Ahí está el centro de la circunferencia de radio 1 y que es concéntrica con esta otra de radio 1,5. La que viene acá es tangente a la de 1,5 de arriba y a la de 1,5 de abajo. ¿Ok? Entonces, trazamos vean que esta inmediatamente se traza porque ya esta de que está adentro no tiene ningún contacto con otra línea y entonces la podemos trazar de una vez con trazo fuerte y dejamos la otra, la de afuera, con trazo línea de construcción, esperando entonces obtener los puntos de tangencia de la circunferencia de radio 1,5 que viene por acá. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos esa de ahí? Nuevamente la aplicación del caso 7 y el caso la aplicación 7 con el caso 1, nuevamente la misma que usamos de este lado. Es una circunferencia donde un sector que es tangente a otras dos conocidas y estas dos quedan por fuera, sus centros quedan por fuera. Es exactamente la misma aplicación que usamos acá, pero en este caso es con el mismo radio, con 1,5 y todo tiene 1,5 de radio. ¿Ok? Entonces es muy particular porque todo mide 1,5. Entonces este va a ser equidistante de estos dos que están aquí, de estos centros, pero hacemos la aplicación como corresponde. Aquí con radio 3, 1,5 más 1,5 igual aquí, donde se cortan, ahí está el centro. El paso que sigue es unir los centros, no trazar inmediatamente el sector de 1,5, sino unir los centros para encontrar y poner las marcas de tangencia y luego sí trazar el sector de radio 1,5. Entonces aquí se localizan los puntos de tangencia y lo que resta aquí es trazar el sector circular ya con trazo fuerte y vean que inmediatamente que trazamos ya aquí podemos trazar y vamos completando y avanzando en la figura. ¿Okay? Aquí tenemos entonces unimos estos dos centros, aquí ya están las marcas y hacemos el trazo. ¿Okay? ¿Alguna consulta? Okay. Pasamos entonces a esta otra parte de la figura. Cuando las figuras contienen partes que son simétricas, se acostumbra dar la indicación del dimensionado solamente en una de las partes. Observen aquí, esta figura es simétrica, aquí estas dos circunferencias, esta y esta de acá, y este sector de acá es similar a este. Entonces hay un eje de simetría que vendría aquí por el punto medio que une estos dos centros, vertical acá. Ahí estaría el eje de simetría.
Por lo tanto, entonces, los mismos datos que tenemos aquí a la izquierda son los datos que corresponden a esta parte de aquí a la derecha. ¿A cuánto están los centros? Ven que tenemos el dato que es 3 más 4, o sea, se tiene toda la información. Y sobre este mismo eje de 5 a 5 aquí, del último que habíamos trazado aquí abajo, ahí están los dos a la misma altura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reproducir esto mismo aquí a la derecha y poder trazar ya de una vez este con trazo fuerte. Este nos queda aquí con radio 1 y radio 1,5. ¿Okay? Ven que esta parte no tiene mayor complicación, todo está localizado, todo está dado. Y ahora sí viene esta parte que debemos resolver, que es un radio de 11,5 tangente a las de 1,5 acá, y también tangente, un radio 8,5 tangente por acá. ¿Okay? Aquí vamos a entrar entonces en la aplicación del caso 7, el caso, o la aplicación 7, caso 2, que es precisamente aquel caso donde tenemos dos circunferencias acá, y vamos a construir una tercera, de la cual tenemos un radio que es 11,5 acá, y esa va a pasar por aquí de tal forma que los centros de las conocidas van a quedar por dentro. ¿Ok? Entonces, en ese caso, uno hace el planteo, haría una circunferencia aquí, plantea aquí la de 11,5 y ubica, digamos, el centro y dice, bueno, ¿a cuánto debería estar ese centro? Si ese centro, acá hay 11,5 y de aquí a aquí hay 1,5, entonces sería la separación entre los centros, entre los dos centros sería 11,5 menos 1,5 en cada caso, en ambos casos, ¿verdad? Que los radios ambos son de 1,5. Entonces sus centros están separados 10. Entonces concentro en este y radio 10, concentro en este y radio 10, vamos a encontrar ahí el centro de 11,5. Eso es lo que se hace aquí. Aquí se localiza el centro con el trazo, aquí no aparece, pero aquí no aparece el trazo de las líneas de sectores circulares, pero sí tenemos acá la localización, que es de esa forma como les indico, concentro acá, aquí, y concentro aquí, y radio 10, sector circular por acá, centro aquí, sector circular por acá, donde se cortan. Ahí está este punto, y luego unimos ese punto con el otro centro y extendemos la línea hasta llegar a la circunferencia de 1,5, donde se va a encontrar el punto de tangencia. Que en cada caso aquí está el punto de tangencia y el otro. Y a partir de ahí, entonces sí, trazamos el sector de circunferencia. Aquí está trazado el sector de circunferencia, aquí está el centro, y aquí se traza el sector de circunferencia con trazo fuerte. Ven que una vez que se traza ya aquí, de acá, ya lo podríamos trazar. Iríamos completando la figura, trazando de aquí también. ¿Ok? Igual hay que hacer con el de abajo, ¿verdad? El de abajo, aquí para el de abajo, es igual, es la aplicación de 7 del caso, en este caso es nuevamente el caso 1. ¿Por qué? Porque es una circunferencia de radio 8,5 acá, tangente a estas dos de radio 1,5 y 1,5, y los centros de esta quedan externos. Entonces, en este caso, si observan, eh, el punto llega a ser el mismo. O sea, llega a ser el mismo, ¿por qué? Porque a la hora de hacer la resta, ven que la separación es la misma, y sería 8,5 más 1,5, vuelve a dar 10. Entonces, concentro aquí, radio 10, vuelve a dar el mismo punto, porque es una figura en esta parte simétrica, y entonces está quedando este sector circular, su centro está localizado ahí en la misma posición del de radio 11,5. ¿Ok? Aquí están
pues las otras marcas de tangencia, ven que son colineales, están sobre esta misma línea. Uniendo los centros, encontramos que son las mismas marcas o las mismas líneas o el mismo radio que tenemos aquí o la misma línea que une estos dos centros y ahí están las marcas de tangencia. Venimos acá y trazamos el radio de 8,5 por acá y ya tenemos esta parte completa. Ya podemos cerrar aquí también, cerrar acá con trazo fuerte y ya tendríamos esta figura. Prácticamente lo que nos queda es esta parte de abajo, de acá, para llegar a la tangencia con esta circunferencia que está aquí, que es de las primeras que habíamos hecho. Entonces, para esta parte de aquí abajo, aquí ya se completó esto. Ven todas las marcas de tangencia que tiene esto, todas quedan ahí, todas se señalan ahí correctamente. Hay centros localizados ya marcados con una cruz. Y aquí tenemos entonces localizado este de radio 3,5. Está sobre esta línea de extensión. Ven que es colineal con este punto. Entonces aquí lo tenemos sobre esta línea. ¿A una distancia de cuánto? De 5. Esta línea y este punto y este están sobre la misma línea. Y entonces bajamos 5 y ahí está este punto. Con centro en ese vamos a tener un radio de 3,5 tangente a esta de acá. Y ya tenemos un punto de tangencia. Ven que al unir los centros de esta y esta, ahí está el punto de tangencia. Y bastaría con trazar aquí el sector de 3,5. Pero no sabemos, no podemos trazarlo con trazo fuerte. ¿Por qué? Porque no conocemos el punto de tangencia con el radio 9. ¿Ok? Entonces, por eso esta parte no se podría trazar con trazo fuerte todavía, a pesar de que se conoce su centro, se conoce este punto de tangencia, pero el de acá no se conoce. Entonces, lo trazamos de esta forma, lo trazamos con línea de construcción, que viene la línea de construcción, y vemos qué es lo que ocurre aquí en esta última aplicación. Observen que hay un radio de 9 que es tangente a este sector circular por acá y también es tangente a este sector circular, pero por este lado. O sea, este centro de esta circunferencia va a quedar por dentro del sector de circunferencia de radio 9, va a quedar por dentro, y este de radio 1 va a quedar por fuera, o sea, su centro va a quedar por fuera. Entonces, esta es la aplicación del caso 3. Del caso 3 que habíamos visto de la clase anterior sobre dos circunferencias conocidas y una tercera que se conoce su radio, pero la combinación, existe una combinación, en un caso la tangencia es a una circunferencia que su centro queda afuera y la otra a otra circunferencia que su centro queda por dentro. Entonces, haciendo el planteo de la situación aquí, que uno lo podría plantear aquí, si tenemos la de radio 3,5, bueno, ¿a cuánto está la de radio 9? Bueno, la de radio 9 va a venir acá, entonces su centro va a estar como por acá. Entonces, de esta de radio 9 a la de radio 3,5, habría 9 menos 3,5. Esa es la distancia. Y de la de radio 9 al centro del centro del radio 9 al de radio 1, habría 9 más 1. Entonces, concentro aquí radio 10, hacemos un trazo. Y concentro aquí radio 5,5, hacemos otro trazo y de sector circular y donde se corten, ahí va a estar el centro del radio 9. Esto es lo que se hace aquí. Aquí en esta última parte, 9 menos 3,5, sector circular por acá, 1 más 9, 10, sector circular por acá, donde se cortan, ahí está el centro, y ahora sí, uniendo este centro con este y continuando aquí, encontramos un punto de tangencia, y uniendo este centro con este, encontramos el otro punto de tangencia. De esa forma,
aquí, como se muestra aquí. Aquí hemos localizado la marca de tangencia acá y la otra de aquí. Y ya lo que nos quedaría para terminar la figura es con trazo fuerte realizar este de aquí con radio 3,5 hasta llegar aquí y con centro en este y radio 9 iniciamos acá y llegamos hasta acá, hasta este punto. Finalmente completamos este de acá y ya quedaría la figura trazada, completa. Ven que aquí está el radio 9 y lo que queda aquí pendiente es nada más ese trazo de esos sectores y ya quedaría la figura terminada. Este tipo de figura se le adiciona lo que se llama marcas de centro. Las marcas de centro son marcas de este tipo. Hay una cruz aquí en medio, ubicando el punto, el centro de la circunferencia, y se marca la circunferencia con estas líneas que se extienden más allá de la circunferencia. Ese tipo de marca de centro solo se aplica para circunferencias completas. ¿Ok? Solo la vamos a usar cuando existen circunferencias completas. Entonces, si la circunferencia no es completa, no la usamos. ¿Ok? Se llaman líneas de eje o líneas de centro. En el caso de una circunferencia, marcas de centro, estas serían las marcas de centro, esta pequeña, y las líneas de centro sería todo el conjunto, incluyendo la marca de centro y la extensión de estas líneas fuera de la circunferencia. ¿Ok? De esta forma hemos ido paso a paso viendo cómo realizar una figura. Por supuesto, no es lo mismo ir mencionándolo aquí, hablándolo, que ponerse a hacerlo ya con instrumentos. Entonces la recomendación es que esta misma figura ustedes la puedan realizar, ahí tienen el modelo y pueden ir paso a paso. Es muy importante que la hagan porque es la forma en que uno se va dando cuenta de los pasos que debe seguir, encontrando primero los puntos de tangencia y luego haciendo los trazos fuertes. Ese procedimiento les permite llegar a una construcción eh, precisa y adecuada localizando correctamente los puntos. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Profe, rápidamente, las marcas de centro de los círculos se hacen con trazo fuerte. Sí, nosotros las podemos hacer con trazo fuerte, con lápiz HB. Si estuviéramos trabajando en CAD, como lo veremos, las hacemos de otro color, pero aquí es mejor hacerlas con trazo fuerte eh, porque corremos el riesgo de que no se vean y es mejor darles la indicación de que las marquen con trazo fuerte. ¿Ok? Ok, Igual que las gracias. marcas de tangencia también. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ven que las aplicaciones que hemos visto y los casos y todo eso, en realidad no se pretende que ustedes los aprendan como tales, así como, sino que los apliquen, ¿verdad? Y para aplicarlos, pues lo primero que hay que hacer es conocerlos. Pero muchos de estos salen por planteo. O sea, a la hora de ver la situación, bueno, aquí lo que ocurre es esto, y el planteo lo lleva a uno a ver qué es lo que necesita para encontrar los centros de las circunferencias que no se conoce su centro, de las que no se conoce su centro. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien, vamos a dar unos 5 minutos de tiempo para pasarnos al otro tema, que sería el otro tema es ya el inicio de secciones cónicas y ver la tarea número 4, para adelantarles la tarea y que puedan ir avanzando si tienen posibilidad. ¿Ok? Entonces, tengo aquí las 4:45 prácticamente ya. Entonces, nos estaríamos viendo como dentro de 5 minutos para que
para dar un descanso y pasar al otro tema. ¿De acuerdo? Fin.
Bueno, retomamos esta segunda parte, donde iniciamos aquí con el tema de secciones cónicas, que es ya el último tema, la última parte de este tema uno de geometría aplicada. En sus cursos de matemática y cálculo, ustedes han trabajado con las secciones cónicas, siempre eh, trabajan con las ecuaciones paramétricas que describen el comportamiento de elipses, parábolas, hipérbolas, etcétera. Aquí nosotros vamos a ver esto desde la óptica geométrica. Nada más nos interesa la parte de dibujo, de cómo dibujar una elipse, cómo dibujar una parábola. Y sin embargo, pues hay conceptos, definiciones que eh, conducen a ese tipo de dibujos de esas secciones cónicas. Empezar diciendo tal vez que el origen de las secciones cónicas, para que lo tengamos claro, está en el cono de circular, el cono de revolución o el cono circular recto, que es un cono donde tenemos una generatriz que al tener un punto fijo, que sería el vértice, empieza a girar alrededor de la base y va definiendo ese, ese cono. Ese cono pues tiene una imagen arriba y en el caso de la hipérbola, a la hora de pasar el plano cortante, la corta en dos secciones que conforman, digamos, las dos partes que tiene la hipérbola. En ingeniería, las secciones cónicas que con mayor frecuencia se presentan son la elipse y la parábola. Tenemos el círculo, por supuesto, que estaría siendo parte de esas secciones donde estamos cortando el plano con un plano ubicado en forma perpendicular. Estamos cortando ese eje, que es el eje que tiene ese cono de revolución o el cono circular recto. ¿Okay? Igualmente, dependiendo de la inclinación, sí tendremos la elipse o la parábola. eh, Cuando en el caso de la parábola la inclinación es similar al ángulo que forma el eje con la generatriz. ¿Ok? Eh, Vamos a entrar a ver, eso es algo general, vamos a entrar a ver el caso de la elipse y para dibujar la elipse vamos a usar dos métodos. ¿Por qué dos métodos? Bueno, uno que es el método básico, el método de la definición, y otro es el método de cuatro centros, que es un método que nos sirve bastante cuando no se requiere que la forma elíptica cumpla con la definición. Hay ocasiones donde eso no es relevante y es un aspecto de dibujo nada más, y entonces se utiliza ese método de cuatro centros. Es un método bastante, a nivel de dibujo, bastante preciso, y pero lo que queda dibujado es una elipse aproximada. El primer método es el método de la definición, ese sí cumple con toda la definición de elipse, y vamos a ver que en el caso de la elipse, pues es una curva plana. Una curva plana que va a quedar definida por un punto que se va moviendo de tal forma que la suma de las distancias desde ese punto hasta dos puntos que son llamados focos y que están sobre el eje mayor de la elipse es igual a una constante. Esa es la característica de la elipse. La elipse es simétrica, tiene esos focos que mencionaba, están ubicados sobre su eje y están equidistantes del centro. Y además tiene un eje menor que está pasando también por el centro y que es perpendicular al eje mayor. Hay una simetría total de sus extremos con respecto a cada uno de los ejes, y entonces eso nos permite poder dibujarla por este método que cumple con esa condición de la definición. ¿Ok? Eh, Nosotros aquí tenemos entonces
Lo siguiente, de acuerdo a lo que mencioné, esto es pura teoría nada más, está en la parte teórica para llegar a comprender, digamos, la aplicación y llegar al método de la definición. Esta parte teórica es el apoyo necesario para llegar a aplicar ese método. Entonces, lo que tenemos aquí, lo que mencioné expresado en una ecuación, está aquí indicado. Dice el del punto P, que sería el punto del ejemplo, al foco 1, más la distancia del punto P al foco 2 es igual a una constante. Entonces, P es el punto de la elipse, el F1 y F2, los focos, y K es la constante. ¿Ok? Entonces, veamos aquí la situación. Aquí está el punto P, los focos, y el punto P se va a ir moviendo de tal manera que esta distancia va a permanecer constante. Entonces, si nosotros nos movilizamos con el punto P y seguimos dando ese giro por acá, manteniendo esta distancia, esta suma de distancias, vamos dando la vuelta por acá y ubicamos el punto P aquí en este extremo de la elipse, el eje mayor de la elipse. Vamos a aplicar esta misma ecuación que tenemos aquí, diciendo lo mismo, que del punto P al foco 1 más del punto P al foco 2 es igual a una constante. Si observamos la simetría de la elipse, vamos a ver que la distancia de este punto P o de este extremo B, que es el extremo aquí de la derecha de la elipse, al foco, es igual a la distancia del foco 1 al extremo A. ¿Por qué razón? Bueno, por la simetría que mencionamos de la elipse. Entonces, este segmento de acá es igual a este de aquí. Entonces, si nosotros esa ecuación que tenemos aquí la ponemos en términos de esta distancia, vamos a decir lo siguiente, que el del punto B al foco 1 más del punto B al foco 2 es igual a esa constante. Aquí para esta posición del punto P. Ahora, como mencionamos, de B a F1 o de P a F1, de B a F1 es igual que de A a F2. Aquí están invertidos porque este sería F1 y este F2, pero son iguales estos segmentos. Ok, esta es la relación aquí, es igual de este segmento y este de acá. Eso es igual a esta constante. Ahora, si nosotros, al observar que esto es igual, nosotros podemos plantear la ecuación entonces en términos solamente de una distancia que es un complemento. Véanlo aquí. De A F2, que sería esta distancia más bien, y de B a F2, o sea, de aquí hasta este de acá, es igual a esa constante. Y si observamos, lo que estamos haciendo es llegando de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y si observan, esa distancia es el eje mayor de la elipse. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, esta constante, la usamos como K, en realidad es el eje mayor de la elipse. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una distancia de un punto P al foco 1 más la distancia de P al foco 2, esa distancia va a ser una distancia ya conocida y es el eje mayor. O sea, esta es la revelación de lo que es esta constante. O sea, esa constante es el eje mayor. ¿De qué nos sirve eso para el dibujo de la elipse? Bueno, es sumamente valioso por lo siguiente. Si nosotros nos ubicamos acá en este extremo, vamos a ver, en este extremo, ubicamos el punto P aquí en este extremo, vamos a ver que si nosotros observamos por la simetría que tiene esto, desde el punto D que está aquí hasta el foco 1 y desde el punto D al foco 2 existe la misma distancia. Entonces, nosotros vamos a observar que para P en esa posición, en el punto D, se va a cumplir esto, que dos veces la distancia de D al foco, cualquiera de los focos, es igual a B.
de donde se deduce que la distancia de ese extremo del eje menor a cualquiera de los focos es igual a la mitad del eje mayor. De esa forma, con esta segunda ecuación, nosotros podemos localizar los focos de la elipse. El localizar los focos de la elipse resulta determinante para la aplicación del método. Por eso es que hemos avanzado y visto esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer uso de esos dos conceptos. Primero que si yo me ubico en el extremo o en uno de los dos extremos del eje menor y con la mitad del eje mayor, puedo localizar los focos. ¿Ok? Entonces, ese es un dato importantísimo para la aplicación del método de la definición. Ahí tendríamos un avance, un paso importante. El otro paso está dado precisamente por esta condición que tenemos aquí, de que esta distancia de P a F1 más de P a F2 es igual al eje mayor. Ese sería el otro dato, y con esos dos podemos aplicar este método de la definición. ¿Okay? Aquí está el procedimiento. Yo voy a ir al dibujo a explicar cómo aplicar el método de la definición para la construcción. Aquí está paso a paso y lo pueden seguir, pero vamos a irnos directamente a los dibujos para mostrar cómo se aplica el método. ¿Okay? Para aplicar este método de la definición se debe conocer el eje mayor y el eje menor de la elipse. Ese es el punto de partida. Repito, conocer el eje mayor y el eje menor de la elipse. Sabemos que ambos ejes son perpendiculares en su punto medio y podríamos trazarlos, y en forma inmediata tendríamos 4 puntos ya de la elipse. ¿Cuáles son? Los extremos de los ejes mayor y menor. Entonces, en principio ya hay 4 puntos que pertenecen a la elipse. Para conocer más puntos de la elipse, debo localizar primero los focos. ¿Cómo localizo los focos? Tomo el compás con radio AB, o sea que es la distancia del eje mayor, tomo centro en uno de los extremos del eje menor y corto acá con un sector circular, corto el eje mayor en 2 puntos. Esos puntos son los focos. ¿Ok? Esto es lo que se estaría haciendo aquí. En este caso, ahí están los ejes, centro aquí, radio igual a la mitad del eje mayor, y localizamos los focos. ¿Ok? Una vez que tenemos localizados los focos, vamos a ubicar puntos entre uno de los focos, cualquiera de ellos, y el centro de la elipse. Vamos a localizar puntos y sabiendo lo siguiente, sabiendo que por cada punto que ubiquemos acá, que ven que no son equidistantes, son en cualquier posición, nada más entre el foco 1 o el foco 2 y el centro. ¿Ok? Puede ser de aquí para acá o de aquí hacia acá. Entonces, lo que debo tomar en cuenta es que por cada punto de estos que yo localice o señale, voy a encontrar 4 puntos más de la elipse. Con este punto X, 4, con Y, 4 y con Z, 4. Más los 4 que tenía, vean que son bastantes y suficientes puntos para dibujar la elipse. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ubican estos puntos? En cualquier posición, simplemente que estén comprendidos entre este segmento del foco 1 al centro de la elipse. ¿Okay? Siguiente paso. Vamos a tomar la distancia con el compás. Vamos a tomar la distancia que hay entre uno de los extremos del eje mayor y la primera marca. ¿Okay? De esta forma, colocamos el compás, tomamos la distancia de uno de los extremos a la primera marca. Siguiente paso, vamos a tomar centro en uno de los focos y con ese radio que obtuvimos aquí, vamos a tomar centro en el foco 1 y a trazar estos sectores circulares a ambos lados, acá, este de acá y este de aquí.
Nos vamos a ir al otro extremo y con el mismo radio vamos a tomar, y que en este caso es BX, vean, vamos a tomar centro en el foco 2, sector circular por aquí, sector circular por acá. ¿Ok? Siguiente paso, vamos a tomar el compás y vamos a medir el complemento. ¿Qué es el complemento? De el punto X al que habíamos llegado al extremo A. Vean que de esa forma lo que estamos haciendo es completando el eje mayor, porque primero habíamos tomado de B a X y ahora tomamos de X a A. Entonces, tomamos esa distancia en el compás y vamos a tomar centro en el foco 1 y en el foco 2, haciendo exactamente lo mismo, tomando centro aquí en el foco 1 y sector circular por acá, centro en el foco 2, sector circular por acá y por acá. Donde corten a los primeros sectores circulares que habíamos trazado aquí, donde corten ahí, ahí tenemos los primeros 4 puntos del elipse, o los segundos, porque ya teníamos los extremos de los ejes, y aquí tenemos 4 puntos más. Ahí están marcados con una cruz, pero realmente los puntos estarían localizados ahí, ¿verdad? Aquí, que son donde se cortaron esas líneas. ¿Ok? Siguiente paso, exactamente lo mismo, pero tomando la distancia desde el punto B hasta el punto Y, que sería el segundo que tomamos. Hacemos exactamente lo mismo, centro en los focos, sector circular y el complemento de Y a A, centro en los focos, sector circular por ambos lados y cortamos. De esa forma encontramos otros puntos de la elipse, otros 4. Y por último, hacemos lo mismo con el punto Z, distancia de B al punto Z, y centro en los focos, sectores circulares en los cuadrantes, y luego el complemento de Z al extremo A, centro en los focos acá, y cortamos para encontrar de esa forma los últimos 4 puntos que nos permiten hacer el trazo de la elipse. Aquí es donde entra el uso de la plantilla que envía o en el grupo de WhatsApp les envié, que si la tenían, si pudieran tenerla a mano, pueden trabajar con ella, con la plantilla, la curva. ¿Por qué? Porque ya con esa curva vamos a trabajar el trazo de estos sectores que no son sectores circulares, son sectores elípticos que se trabajan o se trazan con ese tipo de curvas. ¿En qué forma se trazan ese tipo de curva? Eh, Colocando una de las plantillas y haciendo la curva de mejor ajuste, tomando en cuenta que al trazar hacia el otro cuadrante va a existir continuidad, o sea que hay que tener cuidado en que no siga para acá hacia otros, en otro sentido de la curva, sino que continúe hacia el otro lado, igual aquí abajo, que tenga continuidad hacia el otro cuadrante. Esta es la forma en que se coloca la plantilla. Hay que tener paciencia porque son 3 plantillas que tienen opciones internas. Uno puede usar estas partes o estas secciones y tiene tres plantillas, todas con estas posibilidades de hacer ese tipo de ajustes. Entonces uno va colocando la plantilla, repito, tomando en cuenta la continuidad de tal manera que no le quede aquí un quiebre importante aquí, sino que haya transición, continuidad aquí en el trazo. Esto, como la elipse es simétrica, resulta que esto solo hay que obtenerlo para uno de los cuadrantes. O sea, nosotros no vamos a hacer este planteo de la plantilla 4 veces, no lo vamos a hacer solo una vez. Y vamos a aprovechar el trabajo con lápiz que vamos a marcar sobre la plantilla
Una vez que tenemos ya el ajuste hecho, vamos a marcar con lápiz sobre la plantilla plástica. Y ahí vamos a marcar este punto que es el extremo del eje menor y este punto que es el extremo del eje mayor. Y le vamos a dar vuelta a la plantilla hacia este lado. Le damos vuelta y como tenemos las marcas, ajustamos esta marca aquí con el eje mayor y con el eje menor, y de este lado esta marca con el eje mayor. ¿De qué forma? Así como lo ven aquí abajo, ajustamos la plantilla, le damos vuelta hacia este lado y de esa manera pues la elipse queda dibujada con el mismo cálculo que hicimos o ajuste que hicimos al inicio del primer cuadrante. Le damos vuelta a la plantilla hacia el otro lado y le damos vuelta hacia el otro lado y ven, siempre haciendo el ajuste con las marcas que pusimos al inicio sobre la plantilla, y de esa forma queda dibujada, teniendo el cuidado de que no va a quedar ningún quiebre aquí en estos extremos de los ejes mayor y menor. ¿Ok? Esa es la forma en que trabajamos con el método de la definición para construir la elipse. ¿Ok? El método de la definición es un método que cumple con precisamente la definición de elipse. Tiene sus focos, tiene toda la información y cumple con todo lo necesario. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Eh, ¿Todos tienen las plantillas ahí? ¿O alguien no ha podido conseguir las plantillas? ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces vamos al siguiente caso. Vamos a trazarle rectas tangentes a esa elipse que tenemos ahí. Ya vimos cómo la dibujamos. Vamos a trazarle eh, rectas tangentes de dos tipos. Una cosa es trazar una recta tangente a un punto determinado de la elipse. O sea, podríamos tener un punto por acá o por acá, y nos dicen, bueno, trace un punto, trace una recta tangente en ese punto de la elipse. Ese es un tipo de elipse, de tangente. El otro tipo de tangente es teniendo un punto externo por acá o por acá, externo a la elipse, trazarle una tangente. Recuerden cuando vimos cómo trazar una recta tangente a una circunferencia, mencionábamos que desde un punto externo es posible trazar dos rectas tangentes, y también mencionamos que tanto a las elipses como a las parábolas igual se les puede trazar desde un punto externo dos rectas tangentes. Entonces igual desde un punto externo podríamos trazar una por acá y otra por acá. Teniendo el punto externo por acá, trazamos una por aquí y otra por acá. ¿Ok? Entonces hay posibilidad de trazar dos rectas tangentes desde un punto externo a la elipse. Vamos a ver el primer caso, que es trazar esa recta tangente a un punto de la elipse. O sea, teniendo un punto aquí cualquiera de la elipse, trazarle una recta tangente. El procedimiento es bastante sencillo. En este caso lo que tenemos entonces es un punto por acá, digamos ese punto Q, y se quiere trazar una recta tangente a la elipse exactamente ahí en ese punto Q. Lo que hacemos como primer paso es unir el punto Q con el foco 1 y con el foco 2. Al unirlos, vean que se forma aquí un ángulo por este lado y otro ángulo por acá. Estos de acá son opuestos por el vértice, entonces tenemos este de aquí y este de aquí que son iguales, y esto de acá y este de acá que son iguales. La bisectriz de esos ángulos
de uno de esos ángulos es la recta tangente. ¿De cuál ángulo estaríamos hablando? Vean que no hay dónde perderse, porque si hacemos la bisectriz de este, o trazamos la bisectriz de este ángulo, la recta vendría como una normal, vendría por aquí. Pero si trazamos la bisectriz de este, ahí sí encontramos la recta tangente. Entonces, repito, la bisectriz del ángulo que se forma va a corresponder a la recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Si yo quiero trazar una recta tangente a un punto determinado de una elipse, lo que debo hacer es unir los focos con el punto y luego obtener la bisectriz. ¿Cómo se obtenía la bisectriz? Tomábamos centro en el vértice y con un radio cualquiera cortábamos las dos rectas en dos puntos con el mismo radio, aquí y aquí, y luego concentro en esos puntos y manteniendo el radio sin variarlo, trazamos estos sectores circulares que donde se cortan, por ahí pasa la bisectriz de ese ángulo. Y en este caso, esa bisectriz es la recta tangente, ahí exactamente en el punto Q. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Ok. Vamos entonces, este sería trazar una recta tangente a un punto determinado de la elipse. Vamos a trazar ahora rectas tangentes, pero desde un punto externo. El punto externo puede ser este punto P, y aquí está la elipse ya dibujada, tiene sus focos, cumple con la definición, entonces podemos trazarle una tangente desde un punto externo. ¿Ok? Y esta aplicación tiene similitud o se parece a lo que hicimos para el caso de las circunferencias. O sea, igual localizar los puntos de tangencia y trazar las rectas tangentes. Vamos a ver el parecido con esa otra aplicación que ya vimos de trazar rectas tangentes desde un punto externo a una circunferencia. Aquí sería una elipse. Y lo primero que haríamos sería este primer paso, que es trazar con centro en el punto externo, trazar una circunferencia que pase por el foco más cercano. O sea, siempre va a haber un foco que es el más cercano, entonces trazamos una circunferencia que pase por el foco más cercano. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la circunferencia trazada ahí por el foco más cercano, eh, y en línea de construcción, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es con radio igual al eje mayor, con radio igual al eje mayor y centro en el foco más alejado, vamos a trazar un sector circular que corte en la primera circunferencia que trazamos, que pasaba por el foco más cercano, en los puntos X y Y. ¿Ok? Simplemente nos vamos al foco más alejado, radio igual al eje mayor, que aquí lo tenemos el dato del eje mayor, radio igual al eje mayor, y corta a la primera circunferencia en los puntos X y Y. ¿Ok? El siguiente paso es el que nos lleva directamente ya a conocer los puntos de tangencia, que es unir esos puntos X y Y con el foco más alejado. Cuando unimos este punto con el foco más alejado y este punto X con el foco más alejado, ahí vamos a tener los puntos de tangencia sobre la elipse. ¿Ok? Entonces aquí va a estar un punto de tangencia y el otro va a estar por aquí. Veamos ya las tangentes trazadas y igual llevan marca de tangencia. La marca de tangencia es una marca perpendicular a la recta tangente. ¿Ok? Es perpendicular a la recta tangente. Ahí exactamente en el punto.
Entonces, repetimos los pasos. El primer paso, centro en el punto externo, sector de circunferencia que pase por el foco más cercano. Paso número 2, centro en el foco más alejado y con radio igual al eje mayor, sector circular que corte la circunferencia primera en los puntos X y Y. Y último paso para localizar los puntos de tangencia, unir el foco más alejado con los puntos X y Y, donde cortan esas rectas a la elipse, ahí están los puntos de tangencia. ¿Ok? Marcas de tangencia se colocan perpendiculares a las rectas tangentes. ¿Alguna consulta? ¿Ok? Muy bien. Con esto terminaríamos lo que es el método de la definición y los dos tipos de rectas tangentes que tendríamos ahí para la elipse. Y nos queda por último el método de cuatro centros, que es un método, como les decía, alternativo, pero solo cuando no se cumple con la definición o no se requiere cumplir con la definición. O sea, se puede usar este método que es para construir una elipse que es aproximada. No es una elipse que cumpla con la definición, pero queda bien trazada, como vamos a ver, porque se usa el compás para trazarla. ¿Okay? No se usan las plantillas, sino que usamos el compás para dibujar esta elipse aproximada. ¿Okay? Se llama de cuatro centros porque precisamente vamos a localizar cuatro centros que van a ser los centros de los sectores circulares que me permiten dibujar esa elipse aproximada. Vamos a irnos aquí está el texto y los pasos y el razonamiento aquí al inicio, pero vamos a irnos al método. Ustedes tienen oportunidad de leer esta introducción y el procedimiento. Entonces, nosotros nos vamos a ir directamente al procedimiento para que podamos dibujar la elipse aproximada por este método. ¿Okay? El método parte también de que se conoce el eje mayor y el eje menor de la elipse. Entonces, al igual que en el método de la definición, en este método de cuatro centros se conoce el eje mayor y el eje menor. ¿Okay? Y aquí no tiene sentido localizar focos porque no cumple con la definición. O sea, en este caso, la suma de las distancias no va a ser igual al eje mayor, no hay cumplimiento con la definición. ¿Okay? Y lo que hacemos como primer paso va a ser, y bueno, teniendo los ejes mayor y menor, que sabemos que son perpendiculares, vamos a unir uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. ¿Ok? Unimos uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. Entonces, aquí hemos unido A con C. A es uno de los extremos del eje mayor, con C, que es uno de los extremos del eje menor. Ese sería un primer paso. Un segundo paso va a ser, tomando centro en el centro de la elipse, vamos a trazar un sector de un cuarto de circunferencia con radio igual a la mitad del eje mayor. ¿Okay? Aquí se tomó centro en O y se trazó este sector circular hasta encontrar este punto E, que es el punto donde ese sector circular corta a la prolongación del eje menor. Vean que el eje menor empieza aquí en C y termina aquí en D. Entonces, este sector de cuarto de circunferencia está cortando la prolongación del eje menor. ¿Ok? Entonces, prolongamos y ahí está localizado el punto E. ¿Alguna duda hasta ahí en esos dos pasos? Primero, unir extremo del eje mayor con extremo del eje menor. Siguiente paso,
un cuarto de circunferencia con radio igual a la mitad del eje mayor, o sea, AO, aquí, hasta cortar la prolongación del eje menor. ¿Alguna duda? Permítanme un segundo. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, el paso 3. El paso 3 va a ser, vamos a tomar el extremo del eje menor y vamos a trazar con el compás un sector de circunferencia que tenga radio CE, o sea, del extremo del eje menor al punto E, que fue donde el cuarto de circunferencia de radio igual a la mitad del eje mayor cortó a la prolongación del eje menor. ¿Ok? Aquí el punto E. Entonces concentro en C, sector circular de radio CE, para encontrar F. F, ¿qué es? F es el punto donde ese sector circular de radio CE cortó a la recta AC. ¿Ok? Y en ese punto, entonces marcamos ahí y ahí está F. Vamos a trazar ahora una perpendicular por el punto medio de AF que nos va a permitir ahí, en forma inmediata, encontrar los dos de los puntos de los cuatro centros que andamos buscando. ¿Ok? Esta es la perpendicular por el punto medio de AF. Se debe tener cuidado de que sea entre A y F por el punto medio y que F fue localizado con el sector circular que de radio CE aquí hasta llegar a cortar a AC. ¿Ok? Entonces GH es la perpendicular eh, por el punto medio de AF. Con ese dato vamos a encontrar los siguientes puntos. Aquí vamos a encontrar sobre el eje mayor este punto que va a ser K. Y sobre el eje menor o la prolongación del eje menor, vean que aquí es la prolongación, vamos a encontrar el punto J. ¿De qué depende que este punto de por aquí o de aquí arriba o de por acá o más abajo o coincida con D? Depende de la relación de tamaños entre el eje mayor y el eje menor. ¿Ok? Entonces, no se preocupen si a la hora de construir esta línea o trazar esta línea les queda por acá y no les queda sobre el eje, les queda sobre el eje y no les queda sobre la prolongación como en este caso. Aquí me queda sobre la prolongación del eje menor. Entonces los puntos claves son K y J. Con K y J ya tenemos dos de los cuatro centros. K y J son dos de los cuatro centros. Entonces, teniéndolos acá, voy a localizar L y M, que son equidistantes del centro con respecto a K y J. Entonces, simplemente tomo centro aquí con el compás y traslado K aquí al otro lado, que sería L, y con centro acá, traslado J, que ya lo tenía acá, que lo localicé, lo traslado acá y encuentro M. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso, ya prácticamente tenemos los cuatro centros para trazar la elipse con el compás. ¿Por qué? Bueno, porque los siguientes pasos serían tomar centro en K y trazar un sector circular por acá, tomar centro en J, otro sector circular que va a pasar por C, y igual lo mismo aquí en M y en L. ¿Ok? Vemos acá. Aquí estarían como es simétrica, vean que trazamos de este lado, lo trazamos de acá, de este lado, y con centro aquí en J trazamos el complemento, siempre va a pasar por C, y el otro
concentro aquí, vamos a pasar por D, por aquí. De esa forma queda dibujada esta figura con 4 segmentos o sectores circulares y define esa forma que es de una elipse aproximada. Como tal, no cumple con la definición, no se puede, no tiene sentido obtenerle los focos porque no cumple con eso, pero es agradable a la vista, digamos, porque el trazo ha sido realizado con un compás, con instrumentos, no ha sido necesaria la plantilla, sino que trabajamos a puro compás. Pero la elipse, repito, es para casos particulares donde no sea indispensable que cumpla con la definición. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Con esto ya terminamos lo que es la elipse. Hemos visto 2 métodos y lo que nos queda es la parábola, que la veríamos mañana, y nos dejaríamos para el resto de esta semana, el mismo viernes y mañana lo que nos quede, y la otra semana, y la práctica de aplicaciones de todos estos conceptos. ¿Ok? Muy bien, si no hay consultas, no hay dudas, vamos a pasarnos a la tarea número 4 para adelantarla y que tengan posibilidad, aquellos que así lo deseen o tengan esa opción, de iniciar ya con esta tarea número 4. ¿Ok? Ok. Esta tarea para ambas partes no lleva marco ni letrero. O sea, no hay que hacer el marco ni el letrero. La fecha de entrega sería el martes 19 eh, a las 4. Y la parte A es esta. Aquí están las indicaciones del tipo de hoja, cómo deben colocar la hoja, a dónde deben iniciar. Toda la información aquí se da para que ustedes puedan trabajar esta figura. Aquí se dan todas las instrucciones. Es dibujar este mouse. Este mouse está conformado por sectores circulares, unos tangentes a otros, y hay aquí una curva de gola, tangente en E, M y F, y aquí en estos 3 puntos, y es el caso de rectas paralelas, ¿sí? Es una de las aplicaciones de rectas paralelas. Está esta recta, es paralela a esta otra, ¿ok? Este ejercicio nos va a llevar al final de cuentas a un dibujo de estas características, que es el que estarían haciendo, presentando. No lleva dimensionado. Esto es prácticamente lo que aparecería ahí con las marcas de tangencia, ¿verdad? ¿Ok? Ahí se indica, las marcas de tangencia deben quedar ahí. ¿Ok? Marque todos los puntos de tangencia geométricamente en la dirección correcta. ¿Ok? Esta sería la primera figura, no lleva marco ni letrero, simplemente ubican la figura, la dibujan en la escala que se pide y y esta sería la forma en que la referencia para que les quede semejante o parecido a esto. ¿Ok? La figura, hay algunos datos que no están a escala, ustedes respetan las dimensiones que aparecen ahí, esas son las correctas y entonces no varían las dimensiones, esas son las que están ahí. ¿Ok? Esta sería la primera parte.
La segunda parte de la tarea, es para el martes, sería esta figura, que también deben colocar la hoja con el lado más largo horizontal y construir esta figura siguiendo ahí las instrucciones que se dan. Esta figura es un casco que tiene sectores de elipse y tiene un sector de una parábola. Entonces, esta parábola no la pueden hacer todavía porque no hemos visto el tema de parábolas, por lo menos no la deben construir todavía, la pueden esperar porque esta tarea, como les digo, es para el martes. Entonces, mañana ya tendrían los elementos para poder dibujar esta parábola, la elipse que viene aquí, la semielipse, porque es la mitad de una elipse, tiene eje mayor AB, es este, y tiene eje menor OC, ¿sí? De aquí hasta acá. Y ahí están los datos y se pide usar el método de la definición. O sea, tienen todo lo necesario. Aquí hay un sector de circunferencia tangente a una recta y a otra circunferencia. Y el resto todo lo pueden hacer en este momento, ya pueden hacer el resto. No lleva letreros, no lleva marco, nada más lleva su nombre ahí donde se indica aquí, cercano a la esquina superior derecha, rotule su nombre, igual la otra figura. ¿Ok? En estos casos es preferible que ustedes me envíen una imagen, no un PDF, sino que envíen una imagen para que se observen adecuadamente las líneas de construcción y con respecto a las líneas de trazo final. No un PDF, sino una imagen. Puede ser una fotografía, pero bien tomada de su lámina, de su trabajo. ¿Ok? Profe, Sí, perdón, en ese caso, bueno, lo que yo he hecho es tomar fotografías, pero las junto en PDF para mandar un solo así es. documento. Sí, ¿Eso funciona? así quedan bien. Sí, Ok. porque en algunos casos se pierde, digamos, la diferencia en el trazo entre líneas de construcción y líneas guía. ¿Ok? Pero mientras se mantenga, no hay ningún problema. ¿Ok? Que provienen de la imagen. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Mañana terminaríamos con la parábola y con eso prácticamente ya estaríamos dedicados solamente a hacer las figuras, las aplicaciones, de aquí hasta el próximo jueves inclusive, ¿ok? De mañana al próximo jueves. Si es necesario que ya ustedes puedan ir trabajando en figuras, algunas de ellas las vamos a hacer aquí en la clase, pero ustedes van a trabajar el resto. No vamos a hacer, eran como 12 o 13. Ustedes trabajan en las restantes. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, por hoy estaríamos terminando más temprano de lo normal, pero esto les permite pues ir ya observando las figuras que están ahí en la práctica número 1, que son, digamos, ya la aplicación de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Cualquier consulta, duda, me avisan y espero llegar la revisión de la tarea número 2 ya de aquí a mañana, que vayan con más elementos a hacer el resto de las tareas. Bueno, buenas tardes y aquí concluimos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Gracias. Muchas gracias, Buenas profesor. tardes, profe. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Gracias a ustedes.